minutos en la República Argentina y entramos tirando a matar, no mucho menos que eso. Había dicho Turco en la apertura de la Yapa que hay un rediseño del Poder Judicial en curso a propósito del ascenso de Juan Bautista Maíquez, algo que venimos tocando desde el primer día en A Quemarropa. Pero que tiene que ver con la alianza entre Karina Milei y el Tano Angelici para dos cosas. Por un lado, o tres podría conceder. Las dos primeras son el hecho de que Karina Milei y el Tano Angelici están buscando la manera de repartirse el poder en la ciudad de Buenos Aires. El Tano Angelici, por ahí para el que no sabe bien quién es un empresario del juego, un vinguero que formó parte de la mesa judicial macrista, integra ese esquema de poder del macrismo. Lo que pasa es que, como tantos dentro del PRO, si bien Angelici proviene del radicalismo, tantos como otros dentro del PRO y como Angelici mismo, están hartos de Mauricio Macri y sus manejos familiares. Entonces ya se la juraron a Jorge Macri, a Mauricio Macri, y si pueden conservar o amplificar sus cuotas de poder, lo van a hacer. Angelici encuentra en Karina Milei un salvoconducto para eso. Por otra parte, Karina Milei lo que hace es ir a buscar de la mano de Angelici los servicios de Maíquez para demorar, para frenar, para empastar, empiojar cualquier avance de las causas judiciales que la tienen a ella y a su hermano como principales protagonistas e investigados. Me refiero principalmente a la investigación por las coimas de la Andis y la criptoestafa Libra. Por último, la tercera razón posible tiene que ver con que, Maíquez, el clan Maíquez, es un apéndice del poder de Claudio Chiquitapia en la AFA, ¿no? Esteban Maíquez, que es funcionario de carrera en la Cancillería Argentina, integró distintos estamentos de la AFA. El propio Juan Bautista Maíquez figuraba hasta diciembre del año pasado como vicerrector de la UNAFA, ese invento de Chiquitapia para incursionar en la Academia Argentina. Que no está mal, si la Asociación del Fútbol Argentino quiere hacer una universidad, no me parece para nada mal. Lo que pasa es que lo armaron. No funcionó, me parece igual, ¿no? Nunca se puso en funcionamiento, me parece. Pero bueno, hasta diciembre figuraba como vicerrector el propio Maíquez, y para colmo de males, lo que sucedió fue que Carlos Coco Maíquez, el padre de Juan Bautista, además de ser conocido por su participación en el fin de semana de locura en Lago Escondido, allá por 2023, si mal no recuerdo, celebró su cumpleaños número 74 en la quinta, en la mansión de Tobillino, el tesorero de la AFA, mano derecha de Chiquitapia. De esto Milei no se enteró hasta que salió publicado en los medios, y por supuesto que puteó en arameo porque dijo: me hicieron mandar el pliego de renovación o prórroga del mandato de Maíquez al frente de la Cámara de Casación Penal, que es el segundo tribunal en importancia en todo el país por debajo de la Corte Suprema de Justicia, y ahora me prendieron fuego porque yo mandé el pliego al Senado de Coco Maíquez para que lo apruebe el Senado antes que cumpla los 75 años y se quede 5 años más en su puesto en la justicia, y ahora este señor aparece manchado por haber participado u organizado el cumple, que lo organizó Juan Bautista, según me cuentan, en casa de Tobillino, y yo estoy yendo contra Chiquitapia y Tobillino y estoy diciendo que son unos corruptos, ¿no? Entonces se le armó un quilombo de órdago a Milei. Ahora, con todos estos elementos sobre la mesa, que ya los charlamos la semana pasada, la actualización obliga a decir que Karina Milei ordenó el congelamiento de la designación de los jueces que Santiago Caputo había acordado con los gobernadores de las provincias argentinas. ¿Por qué? Porque, como también se viene diciendo, hay alrededor de 200 juzgados federales, si no más, vacantes. Esas vacancias tienen que ser cubiertas. Ahora, todos sabemos que
los gobernadores, los mandatarios provinciales tallan fuerte a la hora de elegir los jueces en sus provincias. Santiago Caputo hasta acá, como tenía como lugarteniente de su poder a Amerio en la Secretaría de Justicia, al Ministerio de Justicia, se había encargado de negociar con los gobernadores quiénes eran los candidatos ternados por el Consejo de la Magistratura que Milei tenía que elegir para mandar sus pliegos al Senado. El procedimiento de una selección de jueces funciona de la siguiente manera. El Consejo de la Magistratura publica la vacante disponible y se postulan una cantidad determinada de jueces. El Consejo de la Magistratura, que es el órgano político del Poder Judicial y está integrado por representantes del Senado, representantes de la Cámara de Diputados, representantes de los abogados, representantes de la academia y representantes de los jueces. Y desde la reposición de la ley del 97, que volteó la ley Cristina de 2005, el Consejo de la Magistratura está presidido por el presidente de la Corte Suprema, o sea, Horacio Rosati. Bueno, lo que hace ese Consejo de la Magistratura es elegir ternas, 3 jueces por cada vacante. Esas ternas se envían al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, las recepta el Ministro de Justicia y el Secretario de Justicia, hasta la semana pasada, Mariano Cuño Libarona y Amerio. Ambos dicen, bueno, mandamos estas ternas a la Casa Rosada y el presidente elige el mejor juez a su criterio dentro de estos 3 que eligió el Consejo de la Magistratura. Ahora, no es inocente. Mandan esas ternas con un comentario a la derecha de los nombres de los jueces. Javier Gerardo va a este. Claro. Así, señaladito. Sí, está medio... O subrayadito con un marcador flúor. Claro. Es así como se maneja. Claro. Entonces, por ejemplo, un gobernador del norte decía este fin de semana que él había elegido al primero de la terna para su provincia, pero que sabía que la Libertad Avanza quería el tercero. Y tenía acordado que iba el primero con Santiago Caputo. Y la pregunta que se hacía este fin de era, ¿Milei va a mandar el pliego del mío? ¿O va a mandar el pliego el que quería la Libertad Avanza? ¿Por qué yo digo que Karina quiere congelar las designaciones que había acordado Caputo con los gobernadores? Porque la semana pasada, y esto se supo recién hacia el viernes, Karina Milei mantuvo una reunión con los presidentes de la Libertad Avanza a nivel de las provincias, ¿no? Los capos de LLA en cada provincia. Los juntó a todos y les bajó una línea. ¿Cuál fue esa línea? No se acerquen a los gobernadores, ni siquiera a los que parecen aliados. Con los gobernadores, nada. Por supuesto, dijo, no se peleen con la tropa de Santiago Caputo, no se peleen con la tropa de fulano, de mengano, de sultano, unidad. Además dijo también, que esto es pa' chiste ya, pero dijo, Santiago, Javier y yo somos uno solo. Dijo eso y 24 horas después lo barrió a Caputo, lo barrió a Amerio, barrió a todo lo que pertenecía a Caputo en el Ministerio de Justicia. Pero más allá de esto, lo importante es que les dijo a los suyos, a los jefes provinciales de la Libertad Avanza, no hagan nada con los gobernadores, manténganse alejados incluso de aquellos que son aliados de la Casa Rosada. Entonces, lo que trascendió después es que a priori Maíquez resolvió revisar por lo menos las 50 primeras designaciones para cubrir vacantes en el Poder Judicial argentino, en los juzgados federales. Por eso los gobernadores están preocupados, porque dicen, me van a poner al de la Libertad Avanza y no al mío, o sea, me van a seguir comiendo poder en mi provincia, se están metiendo en mi territorio, están construyendo poder donde yo gobierno, me están tocando el orto. Dicen básicamente algunos gobernadores avesados en esto del manejo en sus propias jurisdicciones. Y en ese contexto hay que ver cómo sigue este procedimiento, porque ahora lo que tiene que suceder es que Milei efectivamente envíe los pliegos, por lo menos estos 50 que revisaría Maíquez, a la Comisión de Acuerdos del Senado. En la Comisión de Acuerdos del Senado, les recuerdo, el presidente es el mendocino, riojano por adopción, Juan Carlos Pagotto, libertario, hombre ahora de los primos Martín
y Lule Menem por propiedad transitiva de Carina. Lo que a mí me cuentan es que hay tensión entre Pagotto y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, en su forma temeraria de moverse y acostumbrada siempre a mandar, choca con todo lo que se cruza en su camino dentro del Senado, y ahora es Pagotto uno de esos jarrones con los que se puede chocar. Pagotto, al frente de la Comisión de Acuerdos, tiene que lograr dictamen de los pliegos que Javier Milei mande. Tiene comodidad, tiene holgura para lograrlo. ¿Por qué? Entre otras cosas por lo que denunció Mayans en diciembre. El peronismo fue despojado del lugar que le correspondía, o de la cantidad de lugares que le correspondían por el peso de sus votos en las urnas. Las comisiones se integran, históricamente, en forma equivalente a la cantidad de votos que saque un partido político en las elecciones. Entonces, si vos sacás 40% de votos, no podés estar representado tan solo en un 20% en una comisión en el Congreso. Esa era la fuerza del peronismo en el Senado. Por supuesto que su fuerza disminuyó, porque el peronismo no sacó la misma cantidad de votos en 2025 que la que había sacado en 2019. Se renovaron justamente los cargos obtenidos en la mejor elección reciente que había hecho el peronismo, con la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de 2019. Ahí había metido 15 senadores el peronismo, y esta vuelta metió 9 con los resultados de octubre pasado. Es decir, que perdió 6. Por eso, de 34 pasó a tener 28 en el Senado. Y encima se les partió el bloque, porque Carolina Moisés y 2 más se fueron. Entonces quedó con 25. 25 es 1/3+1 en el Senado, o sea que tiene el tercio para bloquear Mayans la designación de, por ejemplo, jueces de la Corte o procurador. Por esa razón dicen, en el oficialismo, van a patear la designación de jueces de la Corte y de procurador de la Nación para más adelante, probablemente para después del 27, si es que se ven con chances de reelegir. Ellos creen que sí, que están superadísimos como para que Milei reelija. Yo quiero ver igual, pero dicen que sí. Y lo que se discute entonces son los juzgados federales, donde, insisto, Pagotto tiene número suficiente por haber despojado al peronismo de los cargos que le correspondían dentro de esa comisión para emitir dictamen y votarlos en recinto. La única duda que hay es si Máquez, barre con los candidatos que había acordado Caputo con los gobernadores y pone a los que quiere Carina. Hasta ahora ese es el estado de situación para el caso del rediseño del Poder Judicial en Argentina. Veremos cómo sigue esta historia. Insisto, es una historia en desarrollo. A quemarropa.